Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Os voy a dejar con unos vídeos del grupo GIA hasta que dé la hora y ahora ya en cuanto dé la hora empezamos. Gracias. Holded es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un costo. Bueno, buenas tardes. Son todavía, faltan 2 minutos, así que nada, si os parece, esperamos un poquito a que sean las 4 y ahora a ver si se termina de conectar todo el mundo y en cuanto esté todo el mundo conectado, arrancamos. Muchas gracias por haberos conectado con antelación y nada, esperemos que esta jornada os sea interesante, que yo que estoy convencido de que sí. Bueno, buenas tardes, son las 4 de la tarde ya, así que yo creo que vamos a ir empezando. Nada, presentaros, está aquí conmigo, no sé si podéis verle, a ver, arrímate un poquito más, Salvador. Está aquí conmigo Salvador, ¿vale? Salvador va a ser la persona de HTW encargada de hacer la presentación. Hoy estamos directamente desde la sede de HTW aquí en Granollers. Y bueno, pues nos han preparado un set con una aerotermia y diferentes accesorios para explicaros cómo se tiene que hacer la instalación de este tipo de sistemas. Cuál es un poco todo el sistema, cómo tiene que ir funcionar y demás. Así que nada, yo lo que voy a hacer es compartiros la pantalla, una pequeña presentación inicial. Yo creo que son unas 10 diapositivas, no más.
en la cual Salvador os va a poder contar un poquito lo que es el sistema y luego ya pasaremos, digamos, a lo que es la parte práctica, ¿vale? Así que nada, Salvador, te comparto la pantalla de la presentación para que puedas tú hacer toda la presentación, ¿vale? Un segundo, le maximizamos. A ver, vamos a la primera. Vale, a ver, aquí estamos. Vale, pues todo tuyo, Salvador. Pues en principio agradeceros el interés que estáis mostrando en este momento por tener conocimiento de los sistemas Ecothermal que estamos comercializando. Mi nombre es Salvador y bueno, vamos a entrar un poquito en detalle, un poquito a modo de presentación, en qué consiste nuestro producto de aerotermia, ¿de acuerdo? Vamos a el sistema monobloc, ¿vale? Para el ejercicio, para este año, para el 2023. Y bueno, los sistemas monobloc son uno de los más competitivos del mercado. Las bombas de calor monobloc son una opción inteligente para suplir las necesidades energéticas de una vivienda, tanto sea calefacción, refrigeración como ACS. Y la impulsión máxima del agua pues está comprendida hasta los 65 grados sin la necesidad de resistencias eléctricas sin ningún tipo de apoyo, ¿vale? El rango de funcionamiento está desde los menos 25 grados exteriores hasta los 43 grados de temperatura exterior, como os he dicho anteriormente, ¿vale? Tenemos una gama de productos que abarca desde los 4 kilovatios hasta los 30 kilovatios. Aquí entraremos luego qué rango de superficie a tratar podemos tratar con cada una de estas potencias, ¿de acuerdo? El rango de operación en función de la temperatura exterior, en refrigeración estaría comprendido desde los menos 5 grados, en calefacción desde los menos 25 a los 35 y en ACS desde los menos 25 a los 43 grados. Tenemos temperaturas de impulsión sin necesidad de resistencia eléctrica, como hemos indicado anteriormente. Tenemos unos programas ya preestablecidos de curvas de control de temperatura. Y bueno, tenemos aquí pues una compatibilidad con sistemas solares. El sistema de energía solar térmico puede ser controlado por una bomba aerotérmica monobloc. Luego tendríamos la compatibilidad con sistemas solar fotovoltaico. Cuando el acumulador recibe señal de producción de energía solar fotovoltaica, la bomba de calor se pone en marcha utilizando esta energía hasta alcanzar los 70 grados de temperatura de consigna. ¿De acuerdo? Tiene un sistema inteligente que cuando detecta que puede funcionar con este voltaje, la máquina se pone en funcionamiento. Tenemos 6 modos de funcionamiento: el de frío, cooling mode, el heating mode, el HDW mod, el auto mod, el cooling más DHW hot water y el heater DHW hot water. Ahora entraremos en particularidad de cada una de estas funciones. No va ahora. Vale, ya no hay más, ¿no? De fotografías, ya está. No. Vale. ¿Me veía bien? Ahora. Hola. Hola. Vale, los modos que os estábamos comentando. Sería el modo refrigeración, el modo calefacción, el modo deshumidificación, el automod, ¿de acuerdo? Que cogería la temperatura por encima de 24 grados, entraría en modo refrigeración, por debajo de los 24 en modo calefacción, ¿de acuerdo? El modo refrigeración más agua caliente y el modo calentamiento más agua caliente. Estas serían las 6 posibilidades que ofrece nuestro sistema.
Una de las particularidades que tiene nuestras máquinas son los ciclos de desescarche. El desescarche es inteligente y evita continuos arranques y paradas del compresor. Por cada 4 arranques que tiene la competencia para realizar esta función en una aerotermia, la nuestra solo se produce 1. El tiempo de arranque y parada de una aerotermia respecto a una convencional se reduce casi a la mitad. Es una de las ventajas que tienen nuestros sistemas. Aparte de todo esto, como imagen ilustrativa, tenemos una resistencia de apoyo que viene de serie, que es desconectable. Esta resistencia va desde los 3 kilovatios en modelos monofásicos y de 9 kilovatios en modelos trifásicos. Esta resistencia es muy apta en momentos en los cuales las condiciones ambientales exteriores son extremas, ¿de acuerdo? Por debajo de los menos 25 grados o grados de humedad muy elevados, ¿vale? Nuestras unidades tienen un mando cronotermostático con pantalla de cristal líquido, pantalla táctil, acceso a programación y control del sistema vía Wi-Fi. Son seleccionables 2 modos de temperatura de impulsión para 2 áreas. Tiene el modo vacaciones, un modo programable, un bloqueo infantil y luego una programación de desinfección para aquellos sistemas que tengan sistemas de acumulación de agua. Tiene un Wi-Fi incluido, ¿de acuerdo? Con funcionalidades controlables mediante app móvil, que la podemos descargar, aplicándose el sistema on-off de encendido-apagado, de temperatura, programación horaria, 6 modos de programación como anteriormente habíamos visto, estado de funcionamiento en tiempo real, informe de errores y programación en modo silencioso. Son unas máquinas, como hemos indicado, que es su principal ventaja el tema de la eficiencia, siguiendo la directiva ERP, con eficiencia en energía energética en calefacción. Disponemos de A3 a 35 grados y un medio de A2 a 55. Y el S-COP que tenemos en algunos de nuestros modelos está comprendido hasta 5,1. Todos estos equipos tienen una certificación, o sea que ante cualquier requerimiento de inspección los podéis presentar cumpliendo plenamente la certificación existente o marcada bajo normativa, ¿vale? Vamos a explicar ahora un poquito un esquema de principio, ¿de acuerdo? Una instalación básica que se nos puede presentar con nuestros equipos. Paso ahora a leeros literalmente cómo está ilustrado. El termostato ambiente es utilizado como un interruptor. Cuando el termostato ambiente demanda calefacción, la monobloc se pone en funcionamiento hasta que el ambiente alcanza la temperatura de consigna, ¿de acuerdo? Sería un sistema básico de calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo? En la figura número 1 tendríamos la unidad exterior, en la figura número 2 sería el intercambiador de placas, que luego veremos cómo funciona, ¿de acuerdo? Tiene una resistencia eléctrica, que es la número 3, que es personalizable, que la podemos vincular al equipo si deseamos o no, una bomba de circulación, ¿de acuerdo? La posicionada con la posición número 4, la posición número 5, una válvula de corte. Esta no viene suministrada, esto tiene que ser bajo estudio del instalador o de la ingeniería, un cronotermostato, la posición 6, un termostato ambiente que tampoco viene suministrado, tendremos que buscar en el mercado cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades, un circuito de calefacción, que sería la posición número 8, ¿de acuerdo? Aquí en la posición número 8 pone que es una bomba, pero bueno, sería entre el 8 y el 9, que sería el circuito, ¿de acuerdo? Que tampoco viene suministrado. La posición número 10, el colector remoto, ¿de acuerdo?
y que tampoco viene suministrado, y luego un circuito de calefacción, ¿vale? En otros montajes, ¿vale? Como podéis ver, este es un elemento con el que podemos ir jugando con las diferentes opciones que nos pueda ofrecer el mercado, ¿de acuerdo? Tendríamos otro esquema de principio, ¿de acuerdo? Que aquí lo que haríamos, por no ser redundante en la explicación, incorporaríamos un acumulador de agua, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos una derivación de la impulsión y del retorno del agua hacia este acumulador, que mediante una bobina de intercambio nos calentaría todo el acumulador, que es el de la posición número 12. Aquí tenemos otro esquema de principio, ¿de acuerdo? En el que aquí estamos incorporando el acumulador de agua anteriormente indicado, un suelo radiante, y luego posteriormente aplicamos un sistema de fan coils. Y a partir de aquí, pues bueno, os dejo un momentito con David, ¿de acuerdo? Y ahora me vais a pasar a ver cómo es un poquito la instalación que tenemos preparada para vosotros. Vale, pues mientras que se va preparando Salvador, lo que vamos a hacer es, nada, simplemente si tenéis alguna duda, podemos ir aprovechando ya a preguntarlas. Simplemente os recuerdo, ¿vale?, que tenéis que las preguntas que tengáis hacerlas o bien por la parte de chat o bien por la parte de preguntas y respuestas. Lo que voy a hacer es destacar para todos la pantalla. Confirmadme, por favor, a través del chat si ya estáis viendo la pantalla de, digamos, de la cámara. Vale. Perfecto, pues nada, Salvador, cuando quieras puedes empezar. Pues nuevamente, buenas tardes. Vamos a explicar un poquito cuál es nuestra máquina y las diferentes partes que tiene y cómo se debe realizar una instalación de este tipo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar pues por la génesis de la máquina, que esta es una unidad aerotérmica, ¿de acuerdo?, de unos 8 kilovatios. Esta máquina en principio está pensada para una superficie de unos 70-80 metros cuadrados. Y aquí os quiero hacer un inciso. Me gustaría que este dato no lo cogierais a pies puntillas. Hay que ser muy escrupuloso en este tipo de dato que os estoy dando. Siempre tiene que estar sometido a un estudio del mercado, ¿de acuerdo? Y de la instalación que podamos tener. Entonces, a partir de aquí, tenemos que empezar por una gama de potencia, y hemos cogido esta máquina considerando de que las viviendas que más solemos tener están entre ese rango. A partir de aquí, pues bueno, ya nos podemos ir a potencias de 12 kilovatios, que sería para viviendas de 110 metros cuadrados, o a viviendas más pequeñitas de 6 kilovatios en torno a unos 50-60 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Salvador, nos están preguntando, ¿vale? Además es que ha habido varias preguntas al respecto. Sí. Nos dicen si solamente funcionaría para suelo radiante o si se podrían utilizar también, por ejemplo, con radiadores normales. Inclusive hay un asistente que nos pregunta si valen, por ejemplo, con Ferroli, Sian, y cómo se podría sustituir inclusive una caldera de gas de 32 kilovatios si esta máquina valdría, por ejemplo, para ello. Vale, vayamos por partes. La ventaja que tenemos con este sistema es la polivalencia que nos ofrece. Con esto podemos utilizar un sistema de suelo radiante, ¿de acuerdo? Podemos utilizar los radiadores, pero ojo con aquellos radiadores que ya tenemos instalados, ¿de acuerdo?, que quizás no ofrezcan el rendimiento adecuado. Y esto es un tema que se tiene que mirar, ¿de acuerdo? Se tiene que medir el coeficiente de transmisión que nos ofrece esa máquina respecto a esos radiadores, ¿vale? ¿Hay un coeficiente determinado que recomendarías? Se tiene que someter a estudio, ¿de acuerdo? Tendríamos que meternos en ficha técnica del equipo y comunicarlo. ¿Se puede hacer? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ¿podemos cambiar una caldera y colocar este sistema como suministro de agua caliente? También. Para eso tenemos este tipo de acumuladores. Ahora os pasaremos a indicar cómo se tiene que realizar esa instalación, ¿de acuerdo?
pero en ambas opciones se puede realizar sin ningún tipo de problema. ¿Alguna pregunta más, David? Pues bueno, continuamos un poquito con la presentación del equipo, ¿de acuerdo? Esto funcionaría como una unidad condensadora, ¿de acuerdo? Como una unidad condensadora, si me permitís la expresión, que no sería la correcta, de un aire acondicionado, ¿de acuerdo? En el cual tendríamos en esta parte de acá un ventilador, un motor compresor, ¿de acuerdo? Una resistencia de apoyo para dar soporte cuando las condiciones exteriores son adversas, y luego una parte que es la que os quiero explicar, que es la que es capaz de realizar todo el milagro de transferencia térmica. Mirad, esto es un intercambiador de calor, ¿de acuerdo? El intercambiador de calor, ¿qué nos hace? Nos ingresa un gas refrigerante por este orificio, que este gas, en función del modo que hayamos seleccionado, nos puede calentar o enfriar. Vamos a hablar del modo calefacción, ¿de acuerdo? Por aquí ingresaría aire, o sea, gas caliente, y por aquí saldría nuevamente hacia el compresor, a una temperatura muy inferior. Y por aquí estaríamos ingresando, ¿de acuerdo?, agua, que es la que se nos estaría calentando con esto. Para que os hagáis una idea, este elemento está cediendo el calor generado por el gas, ¿de acuerdo?, al circuito de circulación de agua. Es una bomba, que es esa circulación de agua es la que se nos va a ir repartiendo por los diferentes elementos que tenemos, tanto sea para ACS, ¿de acuerdo?, como para calefacción. Dicho esto, que conste que este no es el intercambiador, no teníamos otro para poderos hacer una explicación, pero sí que me ha gustado explicaros un poquito cómo funciona la máquina internamente. Lo más parecido a lo que hay, ¿de acuerdo?, sería el intercambiador de placas. Esto es de una caldera, pequeñito, pero que bueno, que sepáis que existe de diferentes formas, ¿de acuerdo? Ese intercambiador de placas aquí, ¿por qué os lo muestro? No lo podemos ver porque nos queda detrás de la máquina, y por este motivo he preferido mostraroslo. A partir de aquí tenemos un vaso de expansión interno, está aquí en esta parte, quizás no lo podáis ver, ¿vale? Y internamente pues también dispone de una bomba que tampoco se puede apreciar. A partir de aquí estaríamos generando una temperatura de agua caliente para un modo en calefacción, y si eres tan amable de enfocar por acá, aquí tendríamos la salida, ¿de acuerdo?, de agua caliente, ¿de acuerdo?, que nos iría circulando por este tubo, ¿vale? Nos subiría por estas tuberías, ¿de acuerdo? Y por la parte trasera, ahora os voy a explicar dónde tenemos los fan coil, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los fan coils que nos estarían suministrando la calefacción con el agua caliente. Un fan coil al final es como un equipo, un split de aire acondicionado, pero en lugar de estar circulando un gas refrigerante, nos está circulando un fluido que en este caso es el agua, calentado o enfriando según la necesidad. ¿De acuerdo? Esto sería una instalación que hemos hecho a modo de presentación. Os voy a desmontar en un momento la carcasa de un fan coil para que veáis cómo es, ¿de acuerdo? Para los que sepáis cómo funciona un equipo de un split de aire acondicionado, como podéis ver, poco difiere respecto a un split, en el cual pues tenemos una batería de intercambio, ¿de acuerdo? Por aquí nos ingresaría el aire y por aquí nos estaría circulando todo el agua caliente o el agua fría que según hayamos designado. Parte importante, este equipo,
¿de acuerdo? Iría conectado directamente a 220, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí la conexión. Esto sería para conectarlo a sistemas domóticos o de gestión por ordenador, ¿de acuerdo? Y esta parte de acá es la electroválvula que nos acciona el paso del agua caliente o el agua fría. Un punto a tener en cuenta. Salvador, nos están haciendo una pregunta muy interesante Sí. y nos dicen si los fan coils que parecen split son iguales o qué diferencias tienes con los fan coils que parecen radiadores. A ver, un fan coil lo que tiene es un ventilador, ¿de acuerdo? Que va impulsando el aire que le va entrando. Un radiador es estático. No tiene ningún tipo de ventilador. No sé si esa es la pregunta o me estoy yo creo que mal. se refieren, como bien sabrás, hay fan coils que parecen un split, Sí. pero luego también hay fan coils que se parecen a un radiador, digamos, Vale, más tipo acumulador. Sería un suelo techo, sí. Correcto. No, esa es la posibilidad, la posibilidad que se nos presenta ahí es que ese equipo último que nos ha descrito David es para colocarlo tanto en suelo como en techo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que valorar para qué lo queremos. Si es para modo calefacción, lo queremos utilizar más para modo calefacción, yo me iría más por un split suelo-techo. Si queremos más refrigeración, un fan coil de pared como el que tenemos. Es por un tema meramente físico. El calor, si lo tenemos en el suelo, siempre tiende a subir y el frío tiende a bajar. Es un poco analizar el sistema que queremos aplicar y las necesidades que precisamos. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, hay un tema importante. Voy a daros un detallito, ¿de acuerdo? En la instalación, si os fijáis en esta parte, esto es un purgador, ¿de acuerdo? Como todos sabéis, cuando nosotros ingresamos agua en un circuito, ese agua en el circuito viene acompañada de aire. Y el aire, si me permitís la expresión, es el peor de nuestros enemigos en estos sistemas. El aire nos puede generar bastante problema y falta de rendimiento. Para evitar estos problemas, tenemos estos sistemas, ¿de acuerdo? Que al final son meros purgadores que abrimos un poquito, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, nos van, como veis, van saliendo las gotitas de aire que tenemos acumuladas en el circuito. Esta agua iría directamente a la bandeja de condensados y iría al desagüe que tenemos en la instalación, ¿de acuerdo? Sería uno de estos que, si me permites, mira, me voy a dar la vuelta. Vaya, se ha perdido. ¿Dónde está? Pues se nos ha perdido, chicos. Disculpad, pero no lo encontramos. Pero bueno, que sepáis que esto va a un tubo coarrugado, ¿de acuerdo? En el cual irían los condensados como si fuese cualquier otro equipo de aire acondicionado, ¿vale? Entonces, una vez realizado este apunte, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo funciona toda la parte del agua caliente del ACS, ¿de acuerdo? Entonces, si me acompañas. Si precisamos, la máquina tiene como premisa que ante la demanda de ACS, siempre el ACS es el que manda dentro de la instalación. Siempre. Está programada para este efecto. Esto funcionaría al final como una caldera cualquiera doméstica que podamos tener en cualquier parte. Salvador, nos están haciendo una pregunta que creo que es muy interesante, ¿Sí? que es, nos preguntan si viene cargado con gas y para cuántos metros. Entiendo que el fan coil. No, el fan coil no tiene gas. Eso quiero que os quede claro. Y esta es una de las grandes ventajas que tienen estos equipos. Todo el gas que tenemos está aquí, concentrado acá.
en esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito, ¿de acuerdo? Mediante este pictograma, cómo funciona, ¿de acuerdo? Para que vosotros veáis cuál es la función. Mirad, esto es un intercambiador como el que hemos visto, ¿de acuerdo? En el que por un circuito, que es este de acá, nos circula el gas, y por el otro, que es completamente independiente, no se tocan, nos circula el agua. Con lo cual, el riesgo de fugas de gas se minimiza, pero a unos valores extremos. O sea, de hecho, la gran ventaja que tenemos con una máquina de este tipo es que las cargas de gas, evidentemente que se pueden producir, pero es que son mínimas. Pues es un circuito totalmente estanco. Todo el proceso viene ajustado de fábrica. Nosotros aquí no tenemos que hacer nunca, nunca, nunca una carga de gas. ¿Cuándo se puede llegar a realizar una carga de gas? Porque evidentemente la máquina tiene gas. Uno de los principales factores que intervienen en la carga de gas es cuando este elemento de acá, el intercambiador, se nos perfora. Y vosotros me diréis, ¿y por qué se perfora? Mirad, el agua, dependiendo de las características que tenga, puede ser muy corrosiva o puede tener una alta mineralización. Y esa mineralización, que podría ser que todo este intercambiador se nos llene de cal, al hincharse con la circulación del agua, hace que estas paredes internas, láminas que pueda tener aquí, se nos pueda perforar. Y es aquí donde solemos tener esas fugas. Cuando tenemos ese problema, ¿de acuerdo? Hay que cambiar ya directamente esta pieza, este intercambiador. De ahí, que eso es un tema que ya que ha salido como pregunta, ya os adelanto de que es muy importante hacer un correcto tratamiento del agua mediante equipos de descalcificación. Esa descalcificación, ¿de acuerdo? Los valores de dureza del agua tendrían que estar comprendidos entre 6 y 10 grados franceses como mucho. De ahí es muy importante de que siempre hagamos que el instalador o la ingeniería nos haga un estudio previo del agua con la cual vamos a llenar este circuito. Luego entraremos en aspectos de cómo tenemos que hacer los mantenimientos. ¿De acuerdo? Y el agua es uno de los principales, por no decir el más importante, bajo mi punto de vista, que siempre tenemos que tener presente. Siempre. ¿Vale? Entonces, considero, no sé si he respondido correctamente la pregunta. Vamos a continuar un poquito cómo funciona. Nos preguntan, Salvador, ¿Sí? aprovecho Sí, que has cortado y te voy lanzando algunas preguntas, ¿vale? Nos preguntan si el circuito secundario hasta el acumulador lleva algún tipo de aditivo el agua. Mira, el circuito secundario se le puede colocar un aditivo que es el glicol. Ese glicol nos puede ayudar, ¿de acuerdo?, a bajar el índice de congelación de ese agua. Necesario no es, se puede recomendar, ¿de acuerdo? El glicol se utiliza para temperaturas que son extremadamente bajas, ¿de acuerdo? Pero se le podría colocar. Digamos que podría ser un anticongelante que a lo mejor recomendaríamos en un sitio de montaña, por ejemplo. En un sitio de montaña cuando las condiciones climatológicas sean adversas, ¿de acuerdo? O cuando podamos tener algún tipo de problema con el agua, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir en el agua es muy importante que os llegue bien tratada el equipo, ¿vale? Esto significa, esto de que el agua llegue bien tratada, Salvador, Sí. entiendo que lo que significa es al final, si tenemos una zona, por ejemplo, como puede ser en Cataluña, Sí. que tenemos muchísima cal en muchas de las zonas, Sí. o tenemos otras zonas, no solamente Cataluña, pasa mucho en España, quitando a lo mejor Madrid, que Sí. bueno, pues por Sí. suerte en general tenemos está claro. agua muy limpia, pero realmente al final lo que queremos es que no tenga cal, que no tenga pues todos aquellos elementos que pueden estropear realmente la máquina, ¿verdad? Correcto, correcto. Sobre todo, mirar, todo lo que es el arco mediterráneo, tenemos unas durezas de agua tremendas. Las Islas Baleares de forma idéntica.
Y las Baleares, pues bueno, tienen un comportamiento que cuando entran en funcionamiento las desaladoras últimamente, la dureza del agua se vuelve en todo lo contrario, se vuelve un agua ácida, con lo cual nos puede atacar directamente al material interno de la máquina. La mejor zona que en principio no se tienen que colocar sistemas de tratamiento de agua es el centro de la península. En Madrid, la verdad es que los que estéis allí sois unos auténticos privilegiados en ese tema. ¿De acuerdo? En todo lo que es la parte del litoral, tanto sea Mediterráneo como Cantábrico, Galicia, la verdad es que las aguas son bastante complejas. Yo es que incluso os indicaría de que un estudio climático de una vivienda tiene que ir acompañado de un estudio del agua. ¿Vale? Entonces, no sé si existe algo más. Sí, tengo una pregunta más, pero que bueno, que no te la he querido hacer porque la verdad es que nos la han hecho al principio, pero Sí. bueno, te la hago. Yo entiendo que la vamos a ir respondiendo poco a poco con el desarrollo de la presentación, y es qué elementos adicionales son necesarios aparte de la unidad interior y la exterior. Es decir, ¿nos hace falta alguna bomba adicional, alguna válvula de seguridad o un Sí. vaso de expansión o un Correcto. vaso de inercia? Correcto. Mira, son necesarios y todo eso, vuelvo a lo mismo, viene sujeto a estudio. Aquí, evidentemente, si tenemos la unidad en una planta baja y tenemos que elevar el agua a una primera, una segunda planta, unas terceras y tal, ahí son necesarios sistemas de purgado. En este caso, aquí no ha sido necesario, pero un purgador lo podríamos colocar en este punto. ¿De acuerdo? Con lo cual facilitaría mucho. ¿De acuerdo? Una instalación que tuviéramos, imaginaros, esta máquina la tuviéramos a 10 metros de la vivienda por los motivos que fuesen necesarios, muy posiblemente la bomba que podamos tener integrada dentro del equipo nos pueda quedar justa, corta. Ahí tendremos que añadir un sistema de esto, de impulsión extra de agua. Los depósitos de inercia. Los depósitos de inercia son muy importantes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tampoco no lo hemos contemplado, por ejemplo, en este diagrama, puesto que están también sujetos a estudio, ¿de acuerdo? Los depósitos de inercia nos van a facilitar muchísimo tener un acumulado extra de aporte energético que la instalación lo pueda requerir, ¿de acuerdo? O sea, todos estos elementos pueden ser necesarios o no. Perfecto, muchas gracias. Pues Venga. yo creo que te dejamos de momento Sí, continuar. sí. Ahora mismo no hay ninguna pregunta. Vale, Y si van surgiendo, te voy interrumpiendo, ¿vale? vale. Habíamos dejado el punto del suministro de ACS, de agua caliente para la vivienda. Aquí, si me acompañas con la cámara, ¿de acuerdo? Mira, perdón, me pongo por aquí detrás. Tenemos una división en la cual en la parte de arriba se nos va la parte de climatización y luego tenemos una electroválvula de 3 vías que nos corta la generación de climatización, ¿de acuerdo? Y nos da todo el aporte de agua caliente, ¿de acuerdo? Hacia este acumulador que tenemos acá. ¿De acuerdo? Con esta tubería estaríamos ingresando agua caliente, ¿de acuerdo? Y este agua caliente, ojito, ¿qué es lo que hace? Aquí interiormente este agua no se mezcla con el agua que tenemos en el acumulador. Se mete dentro de una espiral, de un serpentín, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a pasar aquí al diagrama, ¿de acuerdo? En el que esta sería la electroválvula que anteriormente os he indicado, ¿de acuerdo? Iría el agua caliente y este sería el serpentín de agua caliente que nos calentaría todo este volumen de agua de acá. Este sería. Aquí aparte tendríamos una resistencia de apoyo, ¿de acuerdo? Cuando este serpentín nos calienta todo este volumen de agua, por aquí sí que ya podríamos estar haciendo uso del agua caliente, que es la que utilizaríamos para calentarnos o para ducharnos, vale, disculpad. Este sería el tema, ¿de acuerdo?
Luego, aparte, tendríamos un sistema de entrada, o sea, el sistema típico de entrada de agua, ¿de acuerdo? Y este sería el principio de funcionamiento del ACS. ¿Vale? Tendríamos, como bien os he dicho, si el sistema, por el motivo que sea, se quedara corto, tiene una programación que ayuda al sistema hasta los 50, 60 grados según el valor de consigna que hayamos prefijado. ¿De acuerdo? Este valor dependerá mucho también de las necesidades de cada instalación. ¿Vale? Entonces, ya que nos hemos centrado en la parte del acumulador, ¿de acuerdo? Mira, si puedes venir aquí, por favor. Se lo mostramos físicamente, me voy por este lado. Tendríamos el ingreso del agua caliente con el serpentín y luego tendríamos el retorno, ¿de acuerdo? Que entraría nuevamente a la máquina y nos lo calentaría. ¿Vale? Aquí tendríamos la salida de ACS, ¿de acuerdo? Y luego la entrada, el llenado de lo que es el tanque, ¿vale? Y aquí existe otro tema que ya que estamos parados con el tema del acumulador, nos vamos a venir acá, ¿de acuerdo? Esta es el ánodo de magnesio. Un ánodo de magnesio es esta piececita de acá, ¿de acuerdo? Esta piececita lo que nos hace es que impide que la caldera internamente se nos oxide y que el serpentín o el intercambiador que tengamos pueda perder el agua. Uno de los problemas que se nos pueden presentar en estos equipos es cuando esta barra de magnesio no se cambia y nos realiza una oxidación interna. Si este acumulador internamente se oxida o tiene cualquier tipo de perforación, eso no se puede reparar. Hay que cambiarlo por completo. Para evitar esto, hay que tener siempre la precaución, dependiendo de cómo tengamos los niveles de dureza del agua, de cambiar esta pieza. En principio, los 3 primeros meses es importantísimo ver cuál es el estado de ella. Y a partir de esos 3 meses, ir marcando con el instalador o el servicio de SAT que tengamos de la zona un programa de mantenimiento preventivo para realizar, para evitar precisamente todo este tipo de problemas. Esto sería una barra de magnesio que, como os he indicado, se iría degradando, y luego existen otros sistemas, ¿de acuerdo?, que son ánodos, ¿de acuerdo?, que son electrónicos. Esto al final lo que nos está generando es que esto va insertado dentro del acumulador y nos genera una corriente eléctrica, ¿de acuerdo?, entre el agua y el chasis del acumulador, que nos evita el proceso de electrólisis. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tengamos este elemento implica de que no tengamos que hacer el mantenimiento? Pues sí, hay que hacerlo igualmente. ¿Cuál es el problema que tenemos con estas varillas? De la misma forma que el ánodo se nos desgasta, en estos elementos, en estas varillas, lo que tenemos que hacer periódicamente, sobre todo en los 3 primeros meses, para evaluar un poquito cómo sí, déjamela ahí, Víctor, por favor, que ahora lo voy a mostrar. Lo que nos hace es que estas varillas se tengan que limpiar, ¿de acuerdo? Aquí se suelen formar como una capa de cal que nos impide que luego exista la circulación electrolítica entre la varilla y el chasis. Ahora mi compañero Víctor me estaba enseñando una barra de magnesio, ¿de acuerdo?, degradada, ¿de acuerdo? Mirar en qué se ha convertido esta barra de magnesio y cómo tenemos esta, ¿de acuerdo? Aquí en un principio el mantenimiento se ha tenido que hacer de forma eficaz. Mirar un poquito cómo queda. Fijaros el efecto que llega a realizar el agua con estas barras, y todo con el fin de que no se produzca la electrólisis dentro de lo que es el acumulador, ¿de acuerdo? Y de ahí la necesidad de hacer unos correctos mantenimientos preventivos a todo esto, ¿vale? Bien, una vez explicado
el modo calefacción y de ACS, ¿qué es lo que nos puede pasar? Vosotros imaginaros que estamos en pleno verano, a 40 grados, y claro, necesitamos tener frío, ¿de acuerdo? Y alguien de nosotros pues desea darse una ducha. ¿Cómo actúa este sistema? ¿De acuerdo? Este sistema lo que haría ahora es que en el intercambiador, vuelvo a recoger otra vez el intercambiador, que lo tenemos acá, esto internamente tiene una válvula de 4 vías que lo que nos hace es que por donde me estaba circulando gas caliente, ahora me va a circular gas frío. El agua me va a ingresar en esta parte de acá, ¿de acuerdo? Y me va a hacer el intercambio, con lo cual ya tendríamos el agua fría por todo este circuito que nos lo iría evacuando por los fan coils. Si nosotros necesitáramos en ese momento ducharnos, necesitáramos ACS, lo que haría la máquina sería, con la válvula de 4 vías, hacer una inversión de ciclo, ¿de acuerdo? Nos cerraría, paso por aquí, esta electroválvula, impidiendo que se recirculara el agua fría por aquí, y nos estaría inyectando, ¿de acuerdo? Por este lado, hasta la entrada del acumulador, agua caliente, ¿de acuerdo? Con eso podríamos tener solventado este problema, ¿de acuerdo? Siempre primando, como os he dicho anteriormente, lo que está primando el sistema es siempre el agua, el ACS, frente a cualquier condición climática que queramos tener en la estancia o en la vivienda, ¿de acuerdo? Y bueno, en principio esto sería un poquito, a grandes rasgos, cómo funciona un sistema aerotérmico, ¿de acuerdo? A partir de aquí existen diferentes aplicaciones, ¿de acuerdo? Como hemos explicado anteriormente, como puedan ser la aportación de energía mediante placas solares. Podemos dotar al sistema con placas de agua térmicas que nos darían el aporte de agua hacia el acumulador. Y bueno, lo que os he comentado anteriormente es la gran ventaja que tiene un sistema de este tipo, es la polivalencia que nos ofrece tener un equipo para la instancia que queramos acondicionar. Entonces, nos a partir de aquí, preguntan, pues... si, voy a aprovechar, Sí, Salva, sí, nos preguntan si hay algún modelo con el depósito de agua integrado en la unidad interior. sí. Tenemos equipos específicos para tal efecto. En la gama de producto, ahí, si lo deseáis, pues lo podemos enviar junto con la ficha técnica y no hay ningún problema, esos vienen integrados, seguro. Vale. También tenemos otra pregunta Sí, que nos indica si comentan instalación de fan coils, ¿se instalan con tubería de cobre, plásticos o cuál es el mejor material para instalar este tipo de sistema? buena pregunta. Mirar, el mejor sistema que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Es aquel que dificulte la transferencia térmica, ¿de acuerdo? O sea, el cobre es un muy buen transmisor térmico, con lo cual lo mejor es utilizar tuberías de este estilo. Forradas, eso sí, ¿de acuerdo? Aquí no lo hemos hecho, pero esto tiene que ir enfundado, ¿de acuerdo? Los mejores sistemas son los que tenemos acá. Eso sería el detalle. Vale, tenemos también otra más que nos dice, entonces en verano, si me quiero duchar con agua templada, Sí. ¿se cortaría la salida de aire frío por los fan coils? O mejor dicho, ¿saldría aire pero no tan frío? Sí, el modo fan continuaría funcionando, ¿de acuerdo? Eso lo vas a tener. Esto no va a ser un poco, no te va a cortar un poco, te lo va a cortar totalmente. ¿Por qué? Porque interpreta que para poder generar agua caliente necesita las máximas prestaciones de la unidad. O sea, el fan coil seguiría funcionando, lo único que ocurriría es que la electroválvula que tiene interiormente cortaría junto con la electroválvula de 3 vías que tenemos.
Si alguna de las preguntas que le vamos haciendo a Salva veis que no queda suficientemente explicada o queréis matizarla, por favor os pido que lo escribáis, ¿vale? Tenemos otra también que nos Sí. dicen que hemos hablado de máquinas de entre 70 y 100 metros, Sí. 110 metros, perdona, Sí, sí. pero que para una vivienda de 180 metros cuadrados sería posible utilizar este tipo de sistemas. Sí, totalmente. De hecho, no he hecho el cálculo, ¿de acuerdo? Pero para una de 180 metros cuadrados nos pasaríamos a la máquina entre 14 kilovatios y 16 kilovatios de potencia. Este sería un poquito. Os vuelvo a insistir, estos son datos muy de saber por dónde vamos, de marcarnos un poquito el camino. Pero aquí existen varios factores. Uno de ellos es la zona climática donde nos podamos encontrar. No es lo mismo estar viviendo en San Sebastián o en la provincia de Lugo, ¿de acuerdo? Como estar viviendo en Sevilla. Ese factor se tiene que tener en cuenta. Otro de los factores que existe es el coeficiente de aislamiento que pueda tener la vivienda, si disponemos de cristales Climalit, ¿de acuerdo? Otro de los factores que podemos tener es la orientación. Eso es otro de los aspectos que también se tienen que evaluar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos aventuramos a ofrecer una superficie de este estilo, es para marcar un poquito la guía y sabernos por dónde nos estamos moviendo. Os voy a poner un ejemplo. Si queremos climatizar una superficie de 300 metros cuadrados, pues que no digamos que con 4 kilovatios podemos, simplemente tener establecidos un poquito los parámetros y las potencias con las cuales podemos ir trabajando. ¿De acuerdo? Al final entiendo que lo que necesitas es un cálculo que realmente tienes que hacer en función un poco de todas las condiciones climáticas y todas las condiciones de la vivienda. Sí que es verdad que nos puede servir como guía, pero que bueno, pues hay que tener en cuenta que estos cálculos hay que hacerlos. Yo para eso os recomiendo que cuando tengáis alguna obra de aerotermia o tengáis alguna instalación, nos transmitáis a BitMat con la suficiente antelación el proyecto para nosotros poder directamente de la mano de HTW o de la empresa que corresponda, haceros los cálculos y deciros, oye, pues lo mejor sería esto, lo mejor sería esto otro. Correcto. ¿Vale? Aprovecho, nos insisten que entonces el fan coil no echaría aire frío, simplemente recircularía aire a temperatura ambiente. Correcto. Yo entiendo Sí, por lo que has sí, explicado que correcto, así es. correcto. ¿Vale? Nos dicen entonces, en verano la máquina tiene que ir alternando entre generación de agua caliente para ACS y fría para los Falcoy. Correcto, así es. Sí, eso es. Y luego nos indican también que las tuberías que recomienda son multicapa o las de PVC. En este caso son multicapa, ¿no? Las Sí, que son tienes multicapa, aquí. correcto. Nos tenemos que quedar con el concepto de que tenemos que utilizar un material por el cual circule el aire, el agua, que dificulte la transmisión térmica. Uno de los mejores materiales que hay son las multicapas, los plásticos o polipropilenos o materiales de este tipo. Aquí, como os he dicho, esto debe de ir enfundado, ¿de acuerdo?, en una instalación final. Genial. Tengo otra pregunta más que nos dice ¿qué tiempo aproximado tiene de calentamiento del volumen del depósito cada uno de los equipos que indicas? Si para 5 kilovatios, para 7 kilovatios, más o menos, ¿cuál es el tiempo aproximado de calentamiento? Mirar, esto depende mucho de las condiciones climáticas que podamos tener, pero bueno, podemos partir de la base que en principio en 3-4 minutos podemos tener la instalación ya entregando calor, ¿de acuerdo? Pero os vuelvo a decir, esto depende mucho de las condiciones externas que podamos tener de entrega de potencia de la máquina, ¿de acuerdo? Uno de los inconvenientes que pueden tener estos equipos en algunas zonas es el tema de la humedad. Si tenemos un día en el cual ha llovido y hace frío, pues el equipo va a entrar en procesos de desescarche que puede mermar en cierto modo el rendimiento, ¿de acuerdo? Todo eso se mejora muchísimo con la electrónica, pero ese factor hay que tenerlo en cuenta.
Estos equipos, cuando mejor rinden, son en espacios de ambiente seco. La zona de Madrid, el centro de la península, sería un sitio idóneo para el rendimiento y funcionamiento de estos equipos. No quiere decir que en otras zonas en las cuales tengamos un alto grado de humedad no vayan a rendir, pero donde mejor eficiencia se consigue es en estas zonas de la península. Genial. Tenemos otra más que nos dice si cuando se pica el serpentín o el depósito del equipo o parte de él ya no vale, si habría que tirarlo, si no sería mejor equipos biblock o uno agua-agua, es decir, primario con agua y secundario con agua. Vale. A ver, es que aquí estamos, no sería el modelo, el agua-agua no sería la opción que nosotros estamos presentando. Evidentemente que se puede hacer, todo se puede hacer. Lo único que implica es que en un primario vas a tener siempre un gas, ¿de acuerdo?, que te esté enfriando, calentando a un fluido, que en este caso es el agua. Ese es el tema. ¿Cuál es el problema de una avería en un serpentín o en un calderín? El problema que tenemos es que estos equipos dentro de los procesos de fabricación constan de un acumulador vitrificado de acero inoxidable, ¿de acuerdo?, una capa de aislamiento y una cobertura como la que estamos tocando ahora en estos momentos. Y el serpentín de intercambio va integrado, ¿de acuerdo?, por todo el equipo. Si ese serpentín se nos pica, se nos oxida, al igual que el depósito, aquí no tenemos nosotros posibilidad de realizar ninguna reparación con garantías. Primero, tendríamos que localizar el punto donde se ha generado esa oxidación, ese poro, ¿de acuerdo? Y luego lo tendríamos que reparar, con lo cual la reparación, incluso aparte de no ofrecer ningún tipo de garantía, sería costosísima. Y además es que el equipo perdería eficiencia debido al atraco que haríamos en lo que es el chasis. Con lo cual no merece la pena en ningún caso realizar una reparación. Al final estamos hablando como si fuese un calentador de agua eléctrico, ¿de acuerdo? Cuando se nos rompe un acumulador internamente, lo que venimos haciendo es cambiarlo ya directamente. Como vosotros sabréis, en muchas instalaciones de viviendas, esos acumuladores eléctricos que tenemos, muchos de ellos se vienen rompiendo precisamente por la oxidación interna de la cuba. ¿De acuerdo? Aquí al final el problema vendría siendo el mismo. Nos preguntan también si hay que cubrir con algún tipo de techo el monobloc exterior. Es recomendable. Es importante tener una pequeña zona en la cual el sol no incida directamente en el equipo. Es muy recomendable. De hecho, lo que estamos produciendo, el efecto que estamos generando en el equipo es que cuando le esté dando el sol directamente, el equipo no va a estar tan caliente, ¿de acuerdo? Lo que sí que hay que tener muy presente es que exista una buena recirculación de aire por todo su contorno, ¿de acuerdo? Tener un palmo de distancia o un poquito más respecto a la pared es un factor muy bueno para que el aire nos pueda entrar por diferentes zonas. De hecho, en los manuales de instalación ya nos indica cuáles son las distancias que podemos tener. Y sí, yo la verdad, yo recomiendo, pese a que no aparezca en los manuales de instalación, un pequeño techado que nos proteja el equipo, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta lo que hemos indicado, mantener las distancias, ¿vale? Vale, ¿consideras que una bomba en el retorno de la calefacción en distancias largas puede favorecer el rendimiento? ¿Tiene toma de recirculación de ACS? Sí, se le puede colocar y dependiendo de la instalación sería muy beneficioso colocar una bomba de recirculación en este equipo. De hecho, esta máquina
si te acercas, viene dotada con todas estas posibilidades de ampliación del sistema. ¿De acuerdo? Tenemos unos borneros en los cuales colocamos esas bombas que irían integradas en el funcionamiento del sistema. ¿Qué síntomas hay cuando el serpentín se ha picado? Pues mirar, cuando el serpentín se ha picado, lo que vamos a notar es que la presión de la unidad exterior va a bajar. Y esto es una buena pregunta, porque en la presión de funcionamiento de este sistema, que es un dato que a mí se me ha pasado, tiene que estar en torno a unos 2 bares. Entonces, si vosotros estáis viendo de que la presión que aparece en el display, que en este caso lo tenemos colocado a 1,1 bar, lo tenemos colocado así por un tema de seguridad nuestro y porque tampoco está funcionando el equipo. Pero si veis que esta presión de acá va bajando, es porque tenemos una fuga en el circuito. Salvador, antes nos preguntaron precisamente por el tema de los bares y Sí. les comentamos que por el chat yo directamente les hemos comentado que tendría que trabajar la máquina entre 1,5 y 2 bares, más Sí, o menos. sí. Sí, estaría bien. Sería un dato muy bueno para ponerla en marcha. Tener en cuenta de que al final esto lo podemos comparar como con cualquier caldera que podamos tener en una vivienda. El que nosotros en una vivienda veamos que nuestra presión de los radiadores va bajando, implica que ahí tenemos algún tipo de fuga y alguna anomalía. Claro, esa fuga, ¿de acuerdo? Tanto la podemos tener en un equipo de este estilo, ¿de acuerdo? Como en un fan coil, como en un sistema de suelo radiante, por algún poro que se nos haya podido generar, ¿de acuerdo? Vale, si se instala para sustituir una caldera de gasoil, Sí. ¿puede instalarse la unidad exterior en la sala de calderas siempre que tenga suficiente ventilación o perdería eficiencia? El que nos ha hecho la pregunta ha dado con la clave. En una zona de este tipo, si está bien ventilada, ¿de acuerdo? Y no supera los rangos de temperatura que vienen marcadas por fábrica, se puede colocar sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos que tener es una muy buena ventilación. Normalmente las salas de calderas de gasoil suelen tener una chimenea o unos orificios de intercambio de aire bastante pequeños. Aquí los tendríamos que mejorar, ¿de acuerdo? Nos puede funcionar, pero siempre con la particularidad de que tengamos una buena salida de aire, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta de que con el aire es con lo que nosotros también estamos realizando el intercambio energético. Si ese aire se nos está calentando en verano porque no sale al exterior, la máquina va a perder eficiencia. Se tendría que mirar por parte del instalador qué condiciones ofrece esa sala de calderas. Genial. Nos preguntan si tenemos un catálogo, bombas de calor para ACS con depósito que no sea inox y si en zonas de aguas duras los AISI 304 Sí. o incluso el AISI 316 terminarán con corrosión interior. Sí. Mirar, el agua, aparte de los minerales que puede tener cloros, puede tener otros agentes químicos, ¿de acuerdo?, que puedan afectar al acero inoxidable. Nosotros podemos tener un acero inoxidable, pero como vosotros sabéis, el acero inoxidable, incluso el de uso marino, acaba oxidándose. Nos puede alargar el uso, la durabilidad del acumulador, pero no se puede garantizar, ¿de acuerdo?, de que sea 100% efectivo, ¿de acuerdo? De ahí viene de que si ese usuario tiene una agua dura, lo primero que tiene que hacer es tratarla para que al equipo le llegue en buen estado. Yo no me la jugaría con, por muy bueno que sea el acero inoxidable, meterle aguas que no estén tratadas. Nos estamos jugando la instalación y el equipo. Y otro problema que podemos tener es el proceso de garantía.
Vale, tenemos otra más y que nos preguntan si se puede ramificar la tubería sin un colector para distribuir el agua a los fan coils, como en un circuito de calefacción normal. Sí, sí, sí. De hecho, es lo que tenemos. Hemos hecho una ramificación de las salidas que tiene la máquina. Nosotros podemos ir haciendo los ramales que la potencia del equipo nos permita. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a enfocar nuevamente la salida y entrada de la máquina, ¿de acuerdo? Por aquí nos está saliendo agua caliente o agua fría y desde aquí, pues como os he explicado anteriormente, podemos dar suministro a los fan coils, ¿de acuerdo? Y al acumulador de agua. Aquí podíamos colocar otra derivación. Mira, enfoca aquí, por favor, me pongo por este lado. Aquí podríamos colocar una T, ¿de acuerdo? Y que fuera directamente a un suelo radiante, ¿vale? O a otro fan coil si lo quisiéramos, si lo precisáramos, ¿vale? Vale, en cuanto a eficiencia energética versus coste, ¿qué es más eficiente y rentable? ¿Una caldera de gasoil, gas natural o un sistema de aerotermia con los precios actuales? Estamos hablando. Esta, si me permites, voy a hacer yo un pequeño inciso. Al final, los sistemas de aerotermia son sistemas renovables. Entonces, esto quiere decir que la potencia, además de generación de energía versus el consumo, es muy superior en cuanto a una caldera, digamos, tradicional. De todas formas, te dejo que lo expliques, No, que seguro que lo haces mucho mejor que yo. No, no, para nada. Tenéis que tener en cuenta que es lo primero que hemos expuesto en el curso, es que fijaros lo que hace esta máquina. Por un vatio, vamos a hablar con números pequeños y redondos, por un vatio de consumo que nosotros tenemos en este lado, estamos obteniendo 4 vatios. Estamos teniendo una ganancia tremenda. Esto lo convierte en el sistema de entrega de potencia más efectivo y más eficiente del mercado. Y en algunos casos, dependiendo de esas condiciones, podemos llegar a ese COPS de 5. Con lo cual, de todas, esto lo convierte en el sistema con mejor eficiencia energética que actualmente disponemos. Esto es un tema matemático, aquí no hay más. Bueno, pues la verdad es que parece que no hay más preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta más, los asistentes. Yo creo que la verdad es que ha sido una jornada muy interesante. Hemos sido más rápidos de lo esperado en un principio. Al final, en una hora hemos cubierto todo lo que es la instalación y todas las preguntas y dudas de los asistentes. Si no hay más preguntas, yo creo que podríamos darlo aquí por terminado. ¿Quieres añadir algo más, Salvador? Simplemente recordaros que para cualquier soporte técnico podéis contar con el equipo de GIA Group, que vamos a estar encantadísimos de poderos ayudar, y ante cualquier consulta con la mano de BIMAT, pues bueno, lo podremos solucionar todo, no va a haber ningún problema. Nos han hecho 2 preguntas. Una de ellas tiene nada más razón el asistente, porque yo la había guardado para luego, porque quería que fuera un poco una de las últimas preguntas. Te lanzo primero la otra y luego te lanzo esta última. En una comunidad de vecinos con una antigüedad de la construcción de unos 20 años, ¿Sí? ¿cómo podría llegar a poder instalar este tipo de instalación y qué tipo de licencias necesitaría? Vale. A nivel normativo, tendrían que realizar la consulta al ayuntamiento pertinente, a la autoridad competente que tuviéramos allá. Considero que no les van a poner ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Están cambiando un sistema convencional por uno de alta eficiencia energética, con lo cual ahí no van a tener ningún problema. De hecho, entiendo, Salvador, inclusive que en determinados momentos incluso pueden llegar a solicitar ayudas por este cambio. Correcto. Entonces, aquí yo particularmente utilizaría sistemas individuales de equipo, ¿de acuerdo? Según la vivienda que tuviera necesidades, pues bueno, y se tendría que ir dimensionando el equipo. Aquí lo que nos influenciaría mucho sería el tema de la altura, la verticalidad ahí influiría mucho en el dimensionamiento del equipo.
¿vale? Y Ujú. luego, pues lo que hemos hablado, si habrá viviendas que durante la mañana les dará el sol, por la tarde no, habrá que ver, y eso sería un poquito el estudio a tener. Y por último, la última pregunta, que como te decía me he guardado también un poco para el final. Sí. ¿Cuál es la vida media de las instalaciones de este tipo? Vale, buena pregunta. Esto va a depender mucho, pero mucho del mantenimiento preventivo que se le realice a la instalación. Muchísimo. Si nosotros hacemos una instalación y no le hacemos ningún mantenimiento o ningún seguimiento, esta instalación y está ubicada en una zona con aguas duras, nos puede durar tranquilamente un año, año y medio, nos va a generar problemas. Si ese mantenimiento lo podemos hacer efectivo durante el tiempo, esto es como un coche, podemos tener instalaciones de 8, 10, 12 años, sin ningún problema. Son sistemas que bajo mantenimientos no vamos a tener ningún tipo de problema. Y además es que es el futuro al cual nos está llevando la sociedad. Nos han entrado 3 últimas preguntas, Sí. no nos dejan irnos, así que nada, te las hago y yo creo que ya con esto sí que lo daríamos por finalizado. Se instala normalmente en los tejados de los edificios, siendo edificios de vecinos pisos, edificios de vecinos pisos, no se pueden instalar estas máquinas en el balcón. Yo entiendo que lo que nos pregunta es si solamente se instalan en los tejados y si en un balcón de un edificio se podría llegar a instalar o no. Bueno, se puede instalar en un edificio, en un balcón, pero estéticamente, como todos sabéis, son equipos que no son estéticamente agradables. Ahí estamos también sujetos a la normativa municipal de cada uno. Lo ideal es instalarlos en la mayor parte de los municipios en terrados, ¿sí? Para edificios Genial. verticales. Sin saber de instalación de aires, hace mucho ruido. Hay que poner una base para reducir la vibración. No, para nada. Son equipos extremadamente silenciosos. No, de hecho, no hacen más ruido que un aire acondicionado convencional. ¿Hay un número límite de radiadores en serie por volumen? Claro, ahí vamos otra vez al dimensionamiento de la instalación. Esto tiene que ir calculado por un instalador o por una ingeniería. Vale, y la última, nos preguntan si hace falta tener el carnet de manipulación de gases para poder instalar este tipo de sistemas. Sí, es necesario porque tenemos un equipo el cual internamente tiene gas, ¿de acuerdo? Y si tú sufriera algún problema de fuga, tiene que ser un técnico autorizado quien tenga que realizar esa intervención. Vale, una última que nos acaba de entrar y es, con el precio que tienen, ¿solo duran unos 10-12 años si tengo que tirar la máquina? Claro, ¿O es que, se puede arreglar en caso de que haya una a ver, avería? la respuesta que os di antes, si me permitís la expresión, está un poco envenenada, ¿de acuerdo? Porque digo 10 años, yo tengo que partir de algo, o sea, esto es un equipo que si se mantiene correctamente, nos puede durar entre 8, 9, 10 años, sin ningún problema. Que se tenga que tirar el equipo, para nada, tenemos el resto de componentes que nos siguen funcionando. De hecho, podemos tener esta unidad que nos puede durar 15 años y el acumulador nos puede durar 8. Podemos seguir manteniendo parte del sistema. Y lo mismo ocurriría con los fancoils. Al final lo que quiere decir Salva es que no tenemos que volver a hacer una instalación completa, sino que simplemente sustituimos una parte Correcto. y podemos continuar utilizando todo el resto del sistema. Bueno, pues ahora yo creo que sí, lo terminamos aquí. De verdad que creo que ha sido súper interesante. Vamos a editar este vídeo, lo subiremos también al canal de YouTube, que os he puesto el enlace del resto de formaciones también en el chat. Y nada, muchísimas gracias a HTW, a Grupo GIA. Y nada, de verdad, nos vemos en la siguiente formación. Agradeceros todo el esfuerzo por parte de todo el mundo, que habéis sido un montón hoy. Y muchas gracias por todas vuestras preguntas. Que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.